Bueno, a ver, señorita Aro Carla, por favor, el tema específico de la clase anterior. Enlace covalente. ¿Ya? A ver, señorita Barrera Allison, ¿qué vimos la clase anterior? Tema específico, ¿no? Ustedes a veces me dicen, yo les puedo poner un ejemplo. ¿Qué vimos la clase anterior? Química, ¿no es cierto? Todos los temas que vemos es de química. Por eso ahorita le digo tema específico. A ver, señor Hidalgo. Vimos sobre los sistemas dispersos, soluciones electrolíticas y Bueno, ahorita se me fue a mí también el internet. Señor Benalcázar, creo que quería hablar. Siga, por favor, señor Benalcázar. Sistemas dispersos y polaridad de los enlaces. ¿De qué enlaces? Ya De les los digo. enlaces polares y de los enlaces coordinados. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Sí, gracias también, señor Hidalgo. Vimos, cuando digo tema específico, deben decir el enlace coordinado, no polar, polar. Eso es el tema específico, ¿no? Sí, por favor. Bueno, en esta clase vamos a ver ahora el enlace metálico. ¿Sí? El enlace metálico también tiene características especiales, ¿no? Pero antes de esto vamos a ver un pequeño video para introducir. Bueno, vamos a ver. A ver, señor Cedeño, ¿qué entendió del video? Ya voy con ustedes, no se preocupen. Nada. Profe, la Bueno. verdad es que mi internet está un poco malo y por eso ¿Mm? no aprecié mucho. No le culpe a la internet, señor. A ver, señor Hidalgo. nos explicó de los tipos de metales que hay y sus, sus diferentes modelos. Bueno, a ver, señor Coral. Que lo que más le caracteriza a este enlace metálico es el mar de electrones, y el cual Ya, es el responsable de muchas de las propiedades de los metales. ya, muy bien. A ver, señorita Hinojosa, ¿qué me puede decir usted? Que hay unos ¿cómo es? Moleables y unos que se pueden romper y otros que no, como el oro, que era el más común. Bueno, a ver, señorita Andino, ¿qué me dice usted? Nada, a ver, señorita Pérez. El, el metal más dúctil es el platino, que el metal más maleable es el oro y y que el mercurio es el metal que no se derrite a temperatura ambiente. Bueno, a ver, señorita Alejandra Paredes, ¿qué me dice? Nada, Barrera Allison. Tampoco, estaba en otras cosas. A ver, señorita Morales Emily. Nada, tampoco. Señorita Vélez Diana. Tampoco, y tampoco me enciende la cámara la señorita, ¿no? Bueno, señores estudiantes, en el video prácticamente, como decía el señor Coral, ¿sí? Nos indicaban ciertas características que presentan los metales, ¿no? Porque este enlace metálico prácticamente se da entre metales, ¿no? Esa es
base principal de esto, ¿no? Y nos indicaba características como la maleabilidad, la ductibilidad, ¿sí? Que son propios de estos metales, ¿sí? La maleabilidad es la capacidad que tienen los metales para poder deformarse, ¿no? La ductibilidad es la propiedad que en cambio para poder estirarse, ¿sí? Formar hilos, ¿sí? Y todo gracias, como decía el señor eh, Coral del video, ¿no es cierto?, a este mar de electrones. Básicamente, ¿no es cierto?, la representación del enlace metálico se asemeja a una malla, ¿no? En la cual, si hacemos la malla, prácticamente los espacios vendrían a ser los protones, ¿no? Y las uniones vendrían a ser los electrones. ¿Se han visto una malla ustedes, no? ¿Sí? Sí saben lo que es una malla. Entonces los huequitos vendrían a ser los protones y lo que une, ¿no es cierto?, a esto vendrían a ser los electrones. Pero ¿qué característica tiene prácticamente este enlace metálico? Es el que se mantiene unido a los átomos entre sí, ¿sí? Produce estructuras muy compactas, ¿no? Vean, y como les decía la imagen, ¿no? Vean, aquí tenemos los protones y alrededor de estos tendríamos los electrones, ¿no? Aquí en el video les decía un mar de electrones, pero también se les llama como nube de electrones en los cuales están los protones, ¿no? Y esta nube de electrones hace que se mantengan estables, ¿sí? Cuando esta nube de electrones prácticamente cambia, ¿no es cierto?, da ciertas propiedades que tienen este tipo de enlaces. A ver, señor Coral, déme leyendo esta diapositiva, por favor. Por supuesto. Los metales están formados por átomos de un mismo elemento metálico que se unen entre sí. Forman redes cristalinas. Los pocos electrones que tienen en el último nivel se liberan para cumplir el octeto. La nube de electrones es la causa de que los metales sean excelentes conductores del calor y de la electricidad. Los electrones se mueven libremente en una dirección determinada. Ya, muy amable. Vean, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto. Pero vean, el enlace metálico, como ya vieron, ¿no es cierto?, forman tanto cationes positivos como cationes negativos, ¿no? Cuando los cationes metálicos se agrupan en esta red, ¿no es cierto?, y se rodea por esta nube de electrones, básicamente ceden, ¿no es cierto?, electrones formando lo que es la regla del octeto. Nosotros tenemos en nuestra vida diaria, ¿no es cierto?, objetos cotidianos. Vean, tenemos el cobre, ¿sí? Tenemos la plata, tenemos el níquel, tenemos el oro, ¿no? Cada uno de estos metales tienen características específicas. Vean, el cobre es buen conductor de la electricidad, ¿sí? Su ductibilidad es mejor en comparación a otros metales. La plata, vean, también tiene ciertas características, ¿no?, de dureza. El oro, como decía, es el metal más maleable, ¿no es cierto?, de todos los metales. El níquel es utilizado en las monedas, ¿no?, también por sus características de que no se corroen fácilmente, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades de los metales, tenemos este estado de agregación, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio, ¿no? El mercurio es el único metal que es líquido. El oro de los pendientes, el níquel de las monedas, el cobre de los cables, todos son sólidos. ¿Por qué? Porque los cationes prácticamente ocupan posiciones fijas, ¿no es cierto?, rodeado por los electrones. Una pregunta a ustedes. ¿Por qué el hierro se oxida? Depende si, supóngase, le dejan afuera y ahí le toca el sol y la lluvia, entonces por eso es la causa de que se oxida. Pero sí, ahí tiene razón, ¿no? Cuando dejamos a temperatura ambiente, ¿no es cierto?, se oxida. ¿Pero por qué? A ver, señor Coral. A ver, creo que estoy un poquito mal, pero oxidar es de oxígeno y el oxígeno es un gas, no. Bueno, no es un metal y entonces prácticamente correría el enlace metálico, ¿no? Bueno, Porque oxidación viene del oxígeno. claro, básicamente es porque en el ambiente, ¿no?, tenemos oxígeno, ¿no?
Pero hay algunas, ¿por qué les digo esto? Nosotros tenemos que ver el proceso de oxidación, ¿no? Que es diferente a otro tipo de procesos de destrucción, ¿no? Porque los metales entre sus características tienen que no se corroen fácilmente, ¿no? Pero vean, pero mediante esto que es el oxígeno, ¿no es cierto? Sí produce esta degeneración, ¿no? Bien, la conductibilidad, ustedes saben que muchos metales, ¿sí? Y son fácilmente o son buenos conductores del calor, ¿sí? Y de la electricidad. Vean, por eso ustedes han de haber visto que en la cocina, ¿no? Se utiliza más que ollas de aluminio, ¿no? Ollas de acero. Vean por qué, porque tienen esta factibilidad de poder, eh, ¿cómo de conducir el calor. Vean, la solubilidad, ¿sí? Aquí tenemos una contraposición, ¿no? ¿Por qué les digo contraposición? Los compuestos con enlace metálico son insolubles en el agua, ¿sí? Pero ellos, las ollas de acero, no se disuelven, dicen, ¿no es cierto?, cuando lavan. Los barcos tienen una estructura metálica que no se disuelve en el agua del mar, o podemos remover el agua con azúcar con una cucharilla metálica. Bueno, pero vean, con el tiempo, ¿no es cierto?, el metal sí se corroe, ¿no es cierto?, sí se destruye. ¿Por qué? Por la acción del oxígeno que se encuentra tanto en el agua como en el medio ambiente, ¿sí? Si nosotros dejamos un metal, ¿sí?, a temperatura ambiente se oxida, ¿no? Pero vean, no así el aluminio, ¿sí? Es un metal también bastante maleable y que no se oxida. Una pregunta aquí, señores y señoritas estudiantes. ¿Alguien sabe cómo está formado el acero? A ver, ¿alguien tiene la idea? Por hierro y cobre. Bueno, ¿alguien más, por favor? O les cambio la pregunta. ¿El acero es un elemento químico? No, no es. No, no es cierto. ¿El hierro? El hierro sí, sí es. Y el hierro sí es un elemento químico, ¿no? El acero, como decía, creo que es el señor Martínez, no me vi la persona que habló. Vean, el acero es la formación o la unión de algunos metales, ¿sí? Químicamente el acero no es puro, ¿no? ¿Sí? Por eso tiene mayor durabilidad, mayor resistencia. Vean, y por ahí me dijeron el día de ayer, dicen, pero el acero dice acero inoxidable, ¿no? Que tiene una característica, sí. ¿Por qué? Porque es la unión de varios metales. No sé si ustedes han visto en videos, hay los famosos hornos, ¿no? Ustedes han de haber visto en la calle, comienzan, compro metal, compro esto, compro este otro, ¿no? Entonces, los meten en un solo, como quien dice, en una sola paila. Vean, y ahí los funden y los unen, ¿no? Y forman las varillas. Vean, ¿por qué? Por esta característica que no se puede, o mejor dicho, que este tipo de acero no se oxida fácilmente, ¿no? Y dura a través de los años. ¿Sí? Vean, les decía, tiene las propiedades de dureza y tenacidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Dependiendo del metal que es, estas características son específicas a cada uno de estos, ¿no? Vean, si se acuerdan en el video, tenía esa propiedad en la cual si se golpeaba un metal, no se rompía, ¿no? ¿Sí? Simplemente se deformaba. Por eso es muy importante. Entonces, básicamente, para hacer un resumen, este tipo de enlace metálico se da entre metales, ¿sí? Segundo, que estos metales o estos enlaces, los protones se encuentran rodeados en un mar de electrones o en una nube de electrones, ¿sí? Lo que da esta característica. Además, esta nube de electrones hace que los metales brillen, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los metales en el momento que son estimulados comienzan a vibrar, chocan entre estos y hacen que el metal vibre, ¿sí? Y de esa luz característica. Por favor, señor Coral, déme leyendo lo que dice características del enlace metálico. Página número 58. Sí.
La movilidad de los electrones deslocalizados a través de toda la red es similar a un fluido, lo que hace que los metales sean buenos conductores del calor y de la electricidad. Son los únicos sólidos que pueden conducir la electricidad en estado puro, es decir, no necesitan formar una solución como los electrolitos. Reflejan la luz, lo que se conoce como brillo metálico. Pueden deformarse sin sufrir fractura, es decir, son dúctiles. Se los puede convertir en alambres o hilos y son maleables. Cambian de forma cuando se les golpea sin trizarse. Ya, muy amable. Vean, no así el acero, ¿no? El acero es más fácil de hacerle cambiar de forma, ¿sí? Vuelvo y repito, eso se llama aleación, ¿no? También tenemos otro tipo de metales, vean, que no son químicamente puros, pero forman otro tipo de elementos, ¿no? ¿Alguien me puede decir a oído qué es una amalgama? A ver. A ver, ¿quién tiene la idea? A ver, ¿ha oído? ¿O tiene alguna idea, por favor? ¿Qué es una amalgama? Nadie ha oído esta palabrita. Vean, las amalgamas también es la unión de metales, ¿sí? Pero prácticamente con un metal específico, con el metal mercurio. Ustedes vieron en el video que el metal mercurio, ¿no es cierto?, es el único metal de todos los metales que tiene características líquidas, o es líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto se une con otros elementos, con plata, con cobre, con níquel, ¿sí? Formamos un solo cuerpo y al formar este solo cuerpo se endurece. Vean. Antiguamente en odontología se utilizaba esto, ¿no? Para las calzas, ¿sí? Se han de haber visto a los papás o a algún abuelito que tienen unas calcitas negras, ¿sí? Esas se llaman amalgamas, ¿no? Pero por la unión, vuelvo y repito, de estos metales. Señor Coral, la primera parte, por favor, del enlace metálico. El enlace metálico se da entre átomos de metales y su estructura es muy diferente a los otros dos enlaces. Mientras el enlace iónico y covalente forman moléculas, el enlace metálico forma agregaciones de átomos. Para esto, cada átomo metálico aporta con electrones deslocalizados, es decir, electrones que no están sujetos a un átomo, pero que al mismo tiempo pertenecen a todos los átomos. La falta de sujeción de los electrones de valencia a un átomo fijo crea iones con carga positiva, alrededor de los cuales vagan los electrones deslocalizados. En conjunto de estos iones y sus electrones deslocalizados son eléctricamente neutros. Se puede representar el enlace metálico como atracción electrostática entre conjuntos de iones positivos y sus electrones deslocalizados. Los cationes permanecen fijos en una red cristalina y sumergida en un mar de electrones móviles. Ya, muy amable, gracias. Como decía, ¿no es cierto? Este tipo de enlace forma redes, ¿no? De electrones y protones, ¿no? Siendo los electrones los que le mantienen unido a este tipo de enlace. Obviamente el enlace metálico es, ¿cómo les puedo decir? Entre metales, pero no es que sumamos, ¿no? Hablemos la plata y el oro, ¿sí? Son elementos, son átomos de un mismo elemento los que forman este tipo de enlace, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, señor. Profe, Sí, señor Corán. entonces, si el enlace metálico solo va para para dos átomos del mismo elemento, entonces si son de diferente. Eso te digo, ahí forman ya lo que se llaman aleaciones, ¿no? ¿Sí? Es otra cosa. O como les decía, también forman las amalgamas.
¿sí? Pero el enlace metálico es básicamente entre el mismo elemento. Ya cuando se forma con otros o se unen otros compuestos, otros elementos, ya forman las que se llaman, vuelvo y repito, aleaciones o las amalgamas, que son otras cosas, ¿no? Que le dan básicamente a los elementos otras características, ¿no? Después pues, ponía el ejemplo del mercurio. El mercurio es líquido. Cuando se une con la plata, vean, ya le hace sólido, ¿no? Entonces ya forma un nuevo compuesto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No?